Que materia es todo aquello que tiene masa y volumen. Esto de acá, ¿ya? Materia es todo aquello que tiene masa y volumen. Y a esa masa se le llama, o ese volumen se le llama extensión. ¿La materia es continua o es discontinua, chicos? Rapidito, ayúdame. ¿Continua o discontinua? Discontinua. Discontinua. O sea, yo la puedo dividir. La puedo llevar de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, ¿correcto? Y es más, yo tengo que hacer eso. Tengo que llevarla de porciones grandes a porciones pequeñas porque yo no puedo estudiar a la materia como tal, como un todo. Yo lo que tengo que hacer es estudiar porciones de la materia. ¿Cómo se llama a la porción de materia que es objeto de nuestro estudio, chicos? Cuerpo. Cuerpo. El cuerpo es la porción de materia que es objeto de nuestro estudio. Acá lo tenemos, ¿ya? Ahora, el cuerpo yo lo puedo ir dividiendo cada vez más. Por ejemplo, yo puedo dividir el cuerpo en partículas, las partículas en moléculas y las moléculas en átomos, ¿cierto? Les había dicho que si yo voy de materia a cuerpo, de cuerpo a partículas y de partículas a moléculas, lo hago por métodos físicos, ¿cierto? O sea, yo utilizo métodos físicos para poder hacer esa separación, ¿ya? Para hacer la separación de materia a cuerpo, cuerpo a partículas y partículas a moléculas. Eso es lo que voy haciendo, ¿ya? Pero cuando yo ya llego a nivel de moléculas y las moléculas las quiero llevar a átomos, ¿ya? Lo que utilizo es método de qué tipo? Método químico, ¿no? Por ejemplo, te decía, si yo tengo el océano, el mar, y lo considero como si fuera la materia, el todo, ¿ya? Yo no lo puedo estudiar como un todo. ¿Qué hago? Tomo una porción. Y la porción era qué cosa? Mi vaso con agua. Y ese vaso con agua, yo lo sigo dividiendo hasta obtener gotas de agua y las gotas de agua las puedo ir purificando hasta obtener moléculas de agua, ¿cierto? Y el agua tiene una fórmula, ¿cierto? ¿Cuál era la fórmula del agua, chicos? Ustedes me dijeron H2O. H2O, lo que significaba que el agua tiene una composición química. Está formada por dos elementos químicos. ¿Quiénes son esos elementos químicos? Hidrógeno y oxígeno. No hay oxígeno. Hidrógeno y oxígeno, ¿correcto? ¿Qué es lo más pequeño que yo puedo obtener del agua? Átomos de hidrógeno, pero cuando lo descompongo, átomos de hidrógeno y Oxígeno. átomos de oxígeno, ¿correcto? ¿No? Entonces, lo más pequeño que yo puedo obtener del hidrógeno son átomos de hidrógeno. Lo más pequeño que yo puedo obtener del oxígeno son átomos de oxígeno. Eso cuando yo divido al agua en sus elementos, ¿ya? Pero el hidrógeno y el oxígeno, ¿se pueden dividir aún más, chicos, o no se pueden dividir? Sí, profe. Sí se pueden dividir, ¿no? Dijimos que se pueden dividir. Y se pueden dividir en partículas fundamentales, ¿no? ¿Quiénes eran las partículas fundamentales, dijimos, por ejemplo? Electrón, protón y neutrón. Electrón, protón, neutrón. Había más partículas, pero a nuestro nivel nosotros decimos protones, neutrones, electrones, ¿correcto? Y hay muchas más partículas todavía. A nivel de materia, nosotros decimos el átomo es la mínima unidad de materia que conserva las características de un elemento químico. ¿Qué significaba la palabra átomo, chicos? ¿Te acuerdas? Dijimos, la palabra átomo significaba Sin división. perfecto, sin división o indivisible, ¿no? Es lo que significaba la palabra átomo, sin división o indivisible, que se mantiene por razones históricas, porque en realidad el átomo sí se puede dividir, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ahora queremos dividir la materia, que fue en lo que nosotros nos quedamos, dijimos, oye, la materia yo la puedo dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Puede ser material homogéneo o material heterogéneo, ¿ya? O material heterogéneo y material homogéneo, para que me sigas la secuencia. Hace un rato justo le estaba diciendo a los chicos que yo estaba presentando la pantalla de YouTube y nadie me decía nada, todos estaban bien contentos, bien felices viendo la pantalla de YouTube y yo bien creído que estaba mostrando esta pantalla. Cuando vean algo así, cuando vean algo medio extraño, chicos, pásenme la voz, ¿eh? Por favor. Yo también ya tengo acá como 3, 4 pantallas que tengo que estar viendo, a veces no me doy cuenta, también estoy abuelito ya, me dan una ayudita y llevamos bien la clase, ¿ya? Entonces, chicos, ahora sí se ve la pantalla bien, ven la pantalla hay un señor de ese lado mostrando eso, ¿no? ¿Sí se ve? Esa Sí. pantalla. Ya, perfecto, listo. Entonces, se ve material heterogéneo y material homogéneo, ¿ya? Material heterogéneo no uniforme, material homogéneo
uniforme, ¿ya? Material heterogéneo, ya, a ver, lúcete. Ya me había dado ejemplos hace un rato. Dame ejemplos de material heterogéneo. Agua con petróleo. Agua con petróleo, ya, ¿qué más? Agua. Dale, dale. Dale, sin miedo al éxito. Agua con aceite. Agua con aceite, agua con petróleo, cocoa, ensalada de fruta, tu avena, por ejemplo, son materiales heterogéneos, ¿no? Puedes distinguir fácilmente cuáles son los componentes, ¿no? Por ejemplo, acá tú puedes distinguir en el agua con el aceite las fases, ¿no? Mira, acá tú ves una fase, acá tú ves otra fase. Una fase es una porción homogénea de materia, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Ves? Dos fases, una porción homogénea de materia, dos fases, ¿ya? Y cuando hablábamos de materiales homogéneos, eran materiales uniformes. Y en el caso de los materiales homogéneos, sí, yo tenía dos clasificaciones, ¿ya? Podría ser una mezcla homogénea o podría ser una sustancia. Una mezcla homogénea, yo no puedo distinguir sus componentes. Te di un caso, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso, por ejemplo? Agua con sal. Agua con sal, ¿no? Con azúcar. Agua con Agua. azúcar también. ¿Cómo, cómo? Alex. Agua con sal, agua con azúcar. Está bien, agua con sal, agua con azúcar, ¿no? Tú mezclas agua con sal con azúcar, tú no puedes distinguir quién es el agua y quién es el azúcar, ¿ya? Pero me voy a centrar en el agua con sal porque es mucho más fácil y mucho más visible, ¿ya? Si yo me voy al agua con sal, pasa lo siguiente. En el agua con sal, tú no distingues los componentes, ¿ya? Pero pregunta, ¿puedes separar al agua de la sal? ¿Sí o no? No. O no sé. ¿No o sí? No, no porque ya se ha disuelto. No porque ya se ha disuelto, ¿ya? ¿Quién da más? ¿Se puede separar o no se puede separar? Adrianita dice que no, Alexander dice que no, Creo que sí, profe. Diego cree que sí, ¿ya? Carlos quiere hablar, pero ya se desanimó, a ver. Ya, sí se puede separar, chicos, sí se puede separar el agua de la sal. Profe, ¿cómo? Caliéntalo, pues. Si tú calientas una mezcla de agua con sal, se evapora el agua. ¿Y quién se queda abajo? La sal. A ese método de separación, ¿cómo se le llama? Evaporación. ¿Correcto? Evaporación. Entonces, las mezclas, ya sea una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, se pueden separar. Y se pueden separar por métodos físicos. Eso es lo que tienen de particular las mezclas. Por eso se llaman mezclas, ¿no? Una cosa con otra cosa, una sustancia con otra sustancia, las mezclas, ¿ya? Pueden separarse por métodos físicos. El agua con sal es una mezcla llamada salmuera. El aire, por ejemplo. El aire tiene dos componentes principales. ¿Cuáles son los dos componentes principales que tiene el aire? El oxígeno, el nitrógeno, principalmente. Hay más gases, pero oxígeno y nitrógeno son los principales. El alcohol medicinal. El alcohol medicinal tienes alcohol de 96 grados, alcohol de 70 grados, pero es una mezcla de alcohol con agua, por ejemplo. Y ahí tú no puedes distinguir quién es el alcohol y quién es el agua, es una mezcla homogénea. Entonces, en una mezcla, como su nombre lo dice, son mezclas. Y las mezclas, sus componentes, ¿se pueden separar o no se pueden separar? Sí. Sí se pueden separar. Por ejemplo, si yo quiero separar una mezcla de agua con arena, ¿cómo harías para separar una mezcla de agua con arena? Filtrador. Perfecto, perfecto. Filtración. Haces una filtración y mezclas o separas el agua con arena, ¿no? Si yo quiero separar el agua de la sal, ¿qué hago? Evaporación. Evaporo el agua y me queda la sal. Entonces, hay métodos de separación del agua con arena. Puedo hacer el tamizado también, por ejemplo. No sé si alguien conoce el tamizado, pasarlo por mallitas, ¿no? Cuando pasas por mallita,
lo más grande queda por encima de la malla y lo más pequeño pasa por el huequito de la malla, ¿no? Eso se llama tamizado, ¿no? Y hay diferentes métodos de separación de las mezclas, ¿ya? Entonces, tienes materia heterogénea, materia homogénea. Y dentro de la materia homogénea tienes a la mezcla homogénea, ¿ya? Y también tienes a la sustancia. Y una sustancia, chicos, una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Cuando a ti te hablen de sustancia, sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Y una sustancia se puede separar en dos grandes grupos. ¿Es una sustancia simple o es una sustancia compuesta? Profe, ¿y qué diferencia hay entre una sustancia simple y una sustancia compuesta? Ahorita lo vamos a ver en más detalle. Pero cuando yo te hablo de una sustancia simple, es un elemento químico. ¿Dónde están los elementos químicos? Todos que yo los pueda ver. Tabla periódica. En la tabla periódica, claro. Todos los elementos químicos yo los distingo en la tabla periódica. Ahí están todos los elementos químicos, ¿correcto? ¿Qué son los elementos químicos? Sustancias simples. Ya no los puedo separar o los puedo dividir en sustancias más simples, porque son sustancias simples, ¿correcto? En cambio, las sustancias compuestas están formadas por la combinación, el término es muy importante, por la combinación de dos o más sustancias simples, ¿de acuerdo? Ejemplo, mira, si yo escribo esto de acá, ¿cómo se llama este señor? H2O. H2O. H2O, Agua. es H2O, pero es agua, Agua. ¿correcto? Es agua. Agüita. Es agüita, ya, es agüita. Esa agüita, te pregunto, ¿el agüita es una sustancia simple o compuesta? Compuesta. 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 ¿Y cuáles son las sustancias simples que componen a la agüita? Hidrógeno y El oxígeno. hidrógeno y ay, No. ¿Y el qué? ¿El hidrógeno y qué? oxígeno. Oxígeno, perfecto. Ahora, ¿alguien conoce cómo se llama este señor? Hidrógeno. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ya, perfecto. Y ese dióxido de carbono, chicos, ¿cuáles son los elementos que lo componen? Ayúdame. Carbono y oxígeno. Carbono. Carbono y el Carbono. oxígeno. Carbono y oxígeno, perfecto. Estos de acá, ¿qué son? ¿Sustancias simples o compuestas? Compuestos. Compuestas, correcto. Y lo de acá, ¿estos qué son? ¿Sustancias simples o compuestas? Simple. Simples, Simple. ¿correcto? Simple. Las sustancias simples son elementos químicos. Las sustancias compuestas resultan de la combinación de dos o más sustancias simples, ¿de acuerdo? Ahora, yo, para lograr que una sustancia compuesta se convierta en una sustancia simple, ya, lo que tengo que hacer es que ocurran métodos químicos, ¿ya? Es la única forma. Por ejemplo, hace un rato te decía, si yo quiero que el agua se divida en hidrógeno y oxígeno, utilizaba un método, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese método químico? ¿Te acuerdas? Hidrólisis. Caliente, caliente. Mm, Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Si yo quiero separar el Electrólisis. agua, ya, claro, electrólisis. Claro, si yo quiero separar el agua en hidrógeno y oxígeno, te decía, ¿no? Oye, le meto corriente al agua. ¿Qué cosa? Electrólisis, ¿no? Electrólisis. Es el método de separación de el agua en hidrógeno y oxígeno. Profe, ¿y a todo le tengo que meter corriente para separarlo? No, papá lindo, no. Mucho cuidado. O sea, en este caso particular sí, ¿no? Al agua, una de las formas de separación es justamente por electrólisis. Pero, tú vas a tener muchísimo método de separación. Por ejemplo, si yo te dijera pirólisis, sí. ¿ah? Pirólisis Dos ele- sería separación por efecto del calor, ¿cierto? Y si te dijera fotólisis, Por la luz. por la luz, claro, fotólisis por efecto de la luz. Por ejemplo, tú no te puedes exponer a los rayos solares cuando te vas a la playa. ¿Por qué? Porque si te expones a los rayos solares cuando te vas a la playa, lo que pasa es que esa radiación solar empieza a dañar las moléculas de tu piel. ¿Mediante qué fenómeno? Fotólisis, pues. Mediante fotólisis. Hay una ruptura por efecto de la radiación a través de las moléculas de tu piel. ¿Sí? Entonces,
hay diferentes formas en cómo se dan las reacciones químicas, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas, ¿ya? Por ejemplo, una mezcla. Una mezcla viene a ser la unión de dos o más sustancias puras. ¿Te acuerdas? Un rato dijimos el agua con la sal, el agua con el azúcar, me dijeron por ahí, el agua con el, digamos, con el alcohol. Pero solamente tiene que estar el agua, qué aburrido. Ya, no, hay muchas más. O sea, por ejemplo, el aire, ¿no? El aire es una mezcla de oxígeno con nitrógeno, por ejemplo, ¿no? El aire. O, por ejemplo, el mármol. El mármol es una mezcla donde hay muchas piedritas, por ejemplo, principalmente carbonato de calcio, principalmente, ¿no? O puedes encontrar diferentes mezclas. Los minerales son mezclas heterogéneas, pero son mezclas. Dos o más sustancias puras. Los componentes mantienen sus propiedades. Cada uno mantiene sus propiedades. O sea, si yo tengo una mezcla de agua con sal, me voy a basar en eso para que se entienda la idea. Si yo tengo una mezcla de agua con sal, el agua no deja de ser agua ni la sal deja de ser sal, pero juntas adquieren nuevas propiedades, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Y posiblemente acá te van a cuestionar mucho. Y si te dice algo, dile que yo te he dicho, ¿ya? Pregunta. ¿El agua pura conduce la electricidad, sí o no? No. No. El agua pura no conduce la electricidad. Profe, pero a mí me han dicho que no coja nada de eléctrico con el agua mojada. Claro, pues porque no tienes agua pura. O sea, el agua pura es mala conductora de electricidad, es pésima conductora de electricidad. Sin embargo, si al agua tú le pones electrolitos, como por ejemplo la sal, se vuelve una excelente conductora eléctrica. El agua salada es una excelente conductora eléctrica. El agua que llega a través de nuestro caño, nuestro grifo, ¿correcto? Tiene sales disueltas. Y por eso es conductora de la electricidad. Por eso no puedo coger yo nada con las manos, nada eléctrico con las manos húmedas, ¿correcto? Cada uno mantiene sus componentes, pero cuando ellos se juntan, ¿ya? Empiezan a tener propiedades diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, yo puedo separar los componentes por métodos físicos. Por ejemplo, si yo quiero separar una mezcla de agua con sal, ¿qué hago? Evaporación, ¿cierto? Si yo quiero separar, por ejemplo, las partículas gruesas o las piedritas que están en la arena, ¿qué hago? Tamizado, ¿no? O, por ejemplo, si me quiero tomar un café, ¿qué hago? Filtración, ¿no? O, por ejemplo, si yo quiero separar el agua del aceite, decantación, podría ser, ¿no? Decantación lo dejo en reposo, ¿ya? Importante, y esto es muy importante. Tal vez ahora no lo vamos a ver en detalle, pero conforme vayamos avanzando y conforme tú vas a ir avanzando, tal vez te vas a acordar de mí en algún momento, quienes van a uni sobre todo, esto viene mucho en exámenes de admisión uni, ¿ya? Una mezcla tiene composición variable. Profe, ¿qué significa que tiene composición variable? Significa que una mezcla no tiene una composición definida. Profe, pero no me está diciendo nada, ya, para que se entienda la idea. Mira, yo puedo mezclar cualquier proporción y sigue llamándose de la misma manera, ¿ya? Ejemplo, levanta tu dedito, ¿a quién le gusta el café? Con tu emoji, nada más ahí. Pon así, rapidito. Ya, a Pedro le gusta el café, a Adriana le gusta el café. Ya, ¿Y si no puedo? no te preocupes, solamente quiero tomar un ejemplo, nada más un ejemplo. Ya, Ah, Adriana y Pedro, ya, Adriana y Pedro me van a ayudar, ¿ya? Pedro, ¿Pedro o Antonio? ¿Cómo prefieres que te llame? Antonio. Antonio, ya, Antonio, ¿cómo te gusta a ti el café? Porque el café tiene 3 ingredientes, ¿cierto? Vamos a poner 3 ingredientes, agua, café y azúcar, ¿cierto? Sí. Ya. Mucho café, mucho azúcar, poco azúcar. Poco café, mucha azúcar. Poco café, mucho azúcar. Perfecto. Adriana, tú coméntanos. Café, café con leche y un poco de azúcar. No, pero no le metamos leche. Sin leche, ya. No le metas leche, sin leche. Ya, entonces azúcar es mucho azúcar. Mucho azúcar y poco café o mucho café. Normal de café. Normal de café. Ya, mira, ya cambiamos.
¿Ya? Ya cambiamos. Porque lo que nos ha dicho Pedro es que a él le dice poco café y mucho azúcar, ¿ya? Y lo que dice Adriana es normal de café y mucha azúcar, ¿ya? Y yo, por ejemplo, soy alguien que no consume azúcar con el café. Y acá está mi tacita de café, mira, ahí no se ve bien, pero acá está mi tacita de café, esta es mi tacita de café. Yo tomo mi café sin azúcar, por ejemplo, ¿ya? Profe, ¿se puede? Sí se puede, sí. Te vuelve más renegado, pero se puede, se puede, se puede. Entonces, chicos, lo que toma Adriana, lo que toma Pedro o lo que tomo yo, ¿lo dejas de llamar una tacita de café? ¿O sigue siendo una tacita de café? Sigue siendo café. Sigue siendo una tacita de café, ¿cierto? La composición, ¿importa? No. Sí. No importa. La composición no es definida. En una mezcla, la composición no es definida. La composición es variable. Tú puedes decir que esta tacita de café puede tener mucho café, poco café, mucho azúcar, poca azúcar. Y en mi caso sin azúcar, de repente, pero sigue siendo una tacita de café. ¿Sí? El alcohol medicinal puede ser alcohol de 70 grados o puede ser alcohol de 96 grados. Sigue siendo alcohol medicinal. Las mezclas tienen composición variable, no tienen composición definida. Profe, ¿y un caso donde sea composición definida? Ya, mira, te pongo un caso de composición definida. ¿Qué es esto? Agua. Agüita, Agüita. ¿cierto? Agüita, perfecto. Esta es agüita. Esta es composición definida. Mira, te pregunto. Ay, qué feo salió. ¿Eso sigue siendo agüita, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Diego. No. Eso ya no es agua. Agua es esto. Esto ya no es agua. El agua en cualquier lugar del universo es H2O. Si es H2O2, deja de ser agua. El agua tiene composición definida. Cualquier sustancia químicamente pura tiene composición definida. Si esto cambia de composición, cambia de fórmula, no tiene composición definida. Entonces, ¿qué caracteriza a las mezclas? Que su composición es variable. Por eso tú no lo representas a una mezcla por fórmulas. Tú nunca vas a ver representada a una mezcla por fórmulas, porque no tienen composición definida. En cambio, cuando tú tienes a una sustancia, las sustancias sí se pueden representar por fórmulas porque ellos sí tienen composición definida. Lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué tipo de mezclas tenemos? Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Si son mezclas heterogéneas, puedes ver más de una fase. Si son mezclas homogéneas, ves una sola fase. ¿Sí? Preguntas, consultas, comentarios hasta acá, chicos. No, profesor. No. Perfecto. Sustancias, ¿ya? Las sustancias pueden ser simples o compuestas. Y ya lo habíamos visto hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, acá está agüita, dióxido de carbono, ¿sí? El agua y el dióxido de carbono, ¿qué son? ¿Sustancias simples o compuestas? Compuestos. Compuestas, ¿no? ¿Y qué elementos químicos constituyen a ellos? Hidrógeno, oxígeno. Carbono y oxígeno en este caso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, una sustancia compuesta tiene más de un tipo de átomos. Una sustancia simple tiene un solo tipo de átomos. Una sustancia compuesta también se le llama compuesto químico. Este es un compuesto químico, este es un compuesto químico. Una sustancia simple es un elemento químico. Ejemplo, ¿cómo se llama este elemento químico, chicos? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Este elemento químico cómo se llama? Oxígeno. Oxígeno. ¿Este elemento químico? Mm, Nitrógeno. Nitrógeno. Perfecto. A ver, este elemento químico, ¿cómo se llama? Carbo, carbono. Cloro. Cloro. Perfecto. Este elemento químico. Potasio. Potasio. ¿Él cómo se llama? Azufre. 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 ¿Él cómo se llama? Hierro. Perro. Hierro. ¿Correcto? Entonces,
Puede ser que no lo conozcas ahora, pero va a ser importante que en algún momento tú vayas a tu tabla periódica y por lo menos leas a los elementos químicos, ¿no? Y veas cuál es su símbolo, ¿ya? El símbolo va a ser muy importante que lo sepas, por lo menos de los 4 primeros periodos de los elementos químicos. ¿Cómo represento yo a una sustancia compuesta? Por fórmulas y a una sustancia simple por elementos químicos. Por ejemplo, esta es la fórmula química del agua, esta es la fórmula química del dióxido de carbono. ¿Cómo represento yo a una sustancia o un elemento químico? Por su símbolo. Por ejemplo, me preguntan, oye, ¿cuál es el símbolo químico? ¿Cuál es el símbolo químico del carbono? La C. La C, perfecto. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno? O. La La O. O, perfecto. El símbolo químico del nitrógeno. La N. La N, perfecto. Símbolo químico del fósforo. La P. La P, ¿sí? Esos son sus símbolos químicos. Los símbolos químicos siempre la primera letra es mayúscula y si hay 2 letras, la segunda letra es minúscula. Por ejemplo, si yo te digo el sodio, Na, magnesio, Mg, el hierro, Fe, ¿sí? La primera letra mayúscula, la segunda letra minúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la diferencia es que las sustancias, cualquier sustancia, siempre tiene una composición definida, invariable e independiente de su origen. O sea, no me importa de dónde venga, siempre la composición va a ser la misma. Lo que te decía hace un momento. ¿Cómo se llama este señor? Agua. Agua, perfecto. Pregunta, ¿esto sigue siendo agüita? ¿Sí o no? No, Sí. No, ya no es agua. ¿Por qué? porque tiene. A la mala con tus palabras. Por su estructura molecular. Claro, porque el agua es H2O, el agua no es H2O2, entonces esto no es agüita. El agua en cualquier lugar del universo tiene la fórmula química H2O. Por eso es que dicen, oye, en otro planeta se encontró agua. ¿Cómo se sabe? Ah, porque se estudió la radiación que llega de ese planeta y se vio que es la misma radiación que emite el agua aquí en este planeta, que es esta de acá. Entonces tiene la misma composición química. Por esa razón es que se dice, ay, en ese planeta hay agua, pues. ¿Ya? No es que alguien se ha ido a viajar a ese planeta, ha traído el agua y la han estudiado acá. No, eso no se ha hecho. ¿Ya? Entonces, eso corresponde a las sustancias químicas. Ahora, vamos a ver. Estos son los ¿qué es esto? Ah? La tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos. En su momento vamos a ver la tabla periódica ya en detalle, pero te presento la tabla periódica. Acá están los elementos químicos. ¿Este elemento químico cómo se llama? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Este elemento que está acá cómo se llama? Oxígeno. 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 Yo te recomiendo, para un químico, siempre es importante tener tu tabla periódica. Así que por ahí de repente no te vayas a la librería y te compres una, pero sí por lo menos en internet descárgate una tabla periódica y por lo menos los 4 periodos tienes que conocerlos. Este es periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Los primeros 4 periodos es importante que te conozcas los elementos químicos, ¿ya? Es muy, muy importante. Ahora, acá te estoy dejando un listadito de las principales sustancias químicas, ¿ya? Los principales elementos químicos. También te estoy dejando un listadito de las principales sustancias compuestas para que tú las tengas en detalle. O sea, ahora que esté en la plataforma, tú te lo descargas y ya lo tienes para que en algún momento que quieras repasar o que quieras resolver ejercicios de alguna academia, tú lo puedas resolver sin ningún problema. También mezclas homogéneas comunes, por ejemplo, el agua con sal, que se llama salmuera, el agua con azúcar, solución azucarada, el alcohol etílico al 70%, que es alcohol medicinal, por ejemplo, ¿ya? O la soda cáustica, que es hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿ya? Luego vas a tener algunas mezclas heterogéneas, ¿no? Que son comunes, el agua con arena, agua con aceite, agua con tierra, la ensalada, que es una mezcla de vegetales, son mezclas heterogéneas en donde tú puedes distinguir fácilmente quiénes son los componentes, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a otra parte de materia, que es hablar acerca de los estados de agregación molecular, ¿ya? Los estados de agregación molecular de la materia que siempre nos mencionan son 3, sólido, líquido y gaseoso.
El término correcto es llamarlo así, estados de agregación molecular de la materia. Como no queremos decir tanto el tema, o sea, no queremos hablar tanto, siempre le llamamos estados de la materia, pero lo correcto es llamarle estados de agregación molecular de la materia. Ah, su profe, tanto tenemos que decir. Sí, o sea, es lo correcto. Por último, si no quieres llamarlo así, llámale fases de la materia, ¿ya? Llámale fases de la materia o estados de agregación molecular de la materia, ¿ya? Llamarle estados de la materia podría llevar a confusión, ¿ya? Así que cuando a ti te digan estados de la materia, se entiende que te están hablando de la fase sólida, de la fase líquida y de la fase gaseosa. También hablaremos del estado plasmático, ¿ya? Pero básicamente sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? El sólido, completo orden. Mira, sólido, completo orden. Gas, completo desorden. Y líquido, un intermedio entre el orden y el desorden, ¿ya? El sólido tiene forma y volumen definido. El gas no tiene ni forma ni volumen definido. Y el líquido se acomoda a la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si el agua tú la llevas a una jarra que tenga forma esférica, se acomoda a la forma esférica de la jarra, ¿cierto? Si la llevas a una forma que es de un cilindro, va a adoptar la forma del cilindro. El líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, sí, perfecto, chévere. Like si entendieron y dislike si no entendieron. Muy bien. Ah, solo like, solo Adriana entendió. Ah, yo no también, ya. Muy bien, perfecto. Y el estado plasmático es un estado particular de la materia, ¿ya? En el cual ha habido una separación de los átomos y sus electrones. O sea, de alguna manera has conseguido que los electrones se separen de los átomos. Y por lo tanto vas a tener algo así como un gas que está formado por iones positivos y los electrones. ¿De acuerdo? ¿Esto dónde lo vas a observar? Lo vas a observar, por ejemplo, en las auroras boreales. ¿Ya? Eso lo vas a observar en las auroras boreales. Lo vas a observar en las descargas eléctricas, en los rayos. Lo vas a observar ahí. O, por ejemplo, en las luces de neón de las pollerías. Ahí lo vas a observar, esas luces de neón de las pollerías. Ahí vas a observar el estado plasmático. ¿Ya? Es un estado en donde ha habido una separación de los electrones de los átomos. ¿Ya? Nosotros nos vamos a basar principalmente en sólido, líquido y gaseoso porque es lo que te van a preguntar en las evaluaciones o en el examen de admisión. ¿Sí, Lucas? Profe, pero, o sea, con eso del estado plasmático, o sea, para crear esas luces neones así, usan el agua también. Perdón, me decías, no te terminé de captar. Que para crear esas luces neones se usa el agua, supongo, también, en ese estado, ¿o no? No, si es luces de neón, como su nombre lo dice, ¿a quién estamos utilizando? Luces de neón, utilizamos Neón. al neón, correcto. Entonces, el neón es un gas noble. Entonces, ese gas noble, nosotros lo que hacemos es generarle una descarga eléctrica y al generarle una descarga eléctrica se separan los electrones y esa separación de electrones genera una luz que es coloreada y esa luz coloreada es lo que nosotros podemos ver de repente en la pollería, podemos ver como avisos luminosos, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa Lucas, ¿sí? ¿Quedó más claro? Ah, ya, ya. Ya. Perfecto. Listo. Ahora, regresando. Estado de agregación de la materia. Vamos a verlo más en detalle. ¿Ya? Ya saben que si se corta, regresamos exactamente a las 9:40. ¿Ya? Estado de la materia.
Vamos a verlo a nivel macro. Sólido, líquido y gaseoso. Mira, los sólidos muy ordenaditos, los gases muy desordenados y el líquido entre ordenado y desordenado. Los sólidos tienen forma y volumen definido. Los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene y no tienen volumen definido. Mientras que los líquidos, ¿ya?, adoptan la forma del recipiente, pero su volumen es definido. Por ejemplo, si tú tienes agua en una botella, te compraste tu agua en una botella, digamos, medio litro de agua, ¿ya? Medio litro de agua. El agua, ¿qué forma tiene? Ah, mm, O sea, te compraste tu agua en tu botella. La forma de la botella. La forma de la botella, correcto. Pero dices, oye, no quiero tomar de la botella. Lo pasas a una jarra. Pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué cambió? ¿Qué va a cambiar? La forma. la Tiene forma. La forma. ¿El volumen va a cambiar? No. El volumen no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma, pero el volumen no. Vas a seguir teniendo medio litro, pero la forma sí va a cambiar. Va a adoptar la forma de la jarra. ¿Te das cuenta? Entonces, en el caso de los sólidos, líquidos y gases, el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿correcto? Y el volumen se mantiene igual. Ahora,